Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del noticiero del Poder Judicial. Los invito a que conozcamos los titulares. Ley Amor de Papá. Un balance a 2 años de su entrada en vigencia. ISAPRES. Continúan acciones legales en contra de alzas en los planes. La reacción del Poder Judicial frente al aumento de casos. Cápsula Ciudadana responde: ¿qué hacer frente a un despido injustificado? El año 2013 se promulgó la Ley Amor de Papá, que busca defender los derechos de los padres por la tutela de sus hijos. En este noticiero les contamos cómo ha ido evolucionando a casi 2 años desde su entrada en vigencia. 9 demandas ha enfrentado el ingeniero comercial Rodrigo Villota para seguir cumpliendo su rol de padre luego de separarse el 2007. Su experiencia lo motivó a crear la Fundación Filius Pater y ser partícipe de la creación de la Ley de Corresponsabilidad Parental o Amor de Papá promulgada el 2013. Yo creo que la ley es un gran paso. Claramente es mucho mejor lo que había antes, claramente reconoce una coparentalidad, digamos, frente a los padres, de los padres frente a sus hijos, claramente es un avance y un gran avance. Durante el año 2012 hubo 99 demandas presentadas por padres con 28 fallos a favor de estos. Una vez entrada en vigencia la ley, el número aumentó a 705 querellas con 138 casos donde ganaron papás. El 2014 fueron 779 demandas con 123 fallos a favor de los padres. Vemos en general cómo los cambios sociales se van notando a partir de los cambios de roles que se han producido desde la incorporación de la mujer al trabajo hace ya muchos años y cómo eso se va notando entonces en estos cambios de ejercicio de los roles en cuanto a que el padre está asumiendo, los padres varones están asumiendo mucho más la crianza, la cercanía, la afectividad de los hijos. Para la jueza de juzgados de familia Gloria Negroni, el principal cambio de la ley está en que actualmente esta se centra en los hijos y no en los adultos como sucedía anteriormente. Esta ley está enfocada en los hijos, en cómo efectivamente los padres deben respetar el interés superior de sus hijos, deben lograr el mayor bienestar para ellos, deben tratar de lograr ese mayor bienestar a través de sus decisiones. El presidente de Filius Pater, Rodrigo Villota, coincide en que esta ley defiende los intereses de los niños, aunque asegura que falta capacitación para la aplicación correcta de la nueva legislación. Creo que en algo estamos de acuerdo todos. Aquí estamos presentes frente al bien superior de los niños y yo creo que esa ha sido siempre la base de discusión y de modificación de todas las cosas. Creo que hoy en día falta un poco capacitación al Poder Judicial, a los magistrados, a los consejeros técnicos y entender que si bien cierto todos los casos son independientes y son distintos, hay un mínimo común denominador que son los niños. La Ley de Corresponsabilidad Parental o Amor de Papá vino a modificar una legislación que estaba vigente desde mediados del siglo XIX. Ya se encuentra la nómina de los presidentes de las Cortes de Apelaciones que iniciarán sus funciones en el mes de marzo. A pocas semanas de comenzar el año judicial, estos son los ministros que ejercerán la presidencia de las 17 Cortes de Apelaciones del país durante el año 2015. Corte de Apelaciones de Arica, ministro Rodrigo Lavarría. Corte de Apelaciones de Iquique, ministra Mirta Chamorro. Corte de Apelaciones de Antofagasta, ministra Miriam Urbina. Corte de Apelaciones de Copiapó, ministra Mirta Lagos. Corte de Apelaciones de La Serena, ministro Cristian Lecerf. Corte de Apelaciones de Valparaíso, ministra María Angélica Repeto. Corte de Apelaciones de San Miguel, ministro Diego Simpértigue. Corte de Apelaciones de Rancagua, ministra Marcia Undurraga. Corte de Apelaciones de Talca, ministro Eduardo Meins. Corte de Apelaciones de Chillán, ministro Claudio Arias. Corte de Apelaciones de Concepción, ministro Carlos Saldana. Corte de Apelaciones de Temuco, ministro Aner Padilla. Corte de Apelaciones de Valdivia, ministra Emma Díaz. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, ministro Leopoldo Vera. Corte de Apelaciones de Coyhaique, ministro Pedro Castro. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ministro Marcos Kusanovich. Corte de Apelaciones de Santiago, ministro Carlos Gajardo.
En los 2 últimos años, las causas en contra de ISAPRES han aumentado exponencialmente. ¿Qué tipos de reclamos son los más comunes? ¿Cuáles son los tribunales con mayor número de ingreso de demandas? A continuación les presentamos una radiografía al estado en que se encuentran estas causas. En los últimos años, el número de reclamos presentados por los afiliados al sistema de ISAPRES aumentó considerablemente. La causa, los reajustes a sus planes de salud. Ya en 2010, el Tribunal Constitucional había dictaminado categóricamente que la fijación de precios en base a tablas de factores de riesgo era una práctica discriminatoria. Sin embargo, la judicialización del sistema se acentuó con las sentencias de la Corte de Apelaciones en favor de los usuarios. Según cifras del Poder Judicial, la cantidad de recursos de protección en contra de las ISAPRES por reajuste del precio base de los planes aumentó un 84% con respecto al año 2013. Esta cifra, según explica el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, es el resultado de un sistema digital y programado que ya había tenido buenos resultados con la tramitación de causas por patologías GES. Como vimos que era exitoso, logramos meter también en el mismo sistema de trabajo, logramos meter también 2.500 causas a la semana, ¿ya? En la misma forma, así, sala por sala, hasta llegar a las 12 salas. ¿Para qué efecto? Para ver precios bases, porque los precios bases habían aumentado. Buscamos esa salida y eso con 2.500 causas, que es lo que se programó, arrojó que pudiéramos nosotros entonces llegar prácticamente en cero pues, a fines de año. El año 2014 ingresaron 99.521 causas a las 17 cortes de apelaciones del país, es decir, 45.527 más que en 2013. De este total, las cortes de Santiago, Temuco y Concepción concentran la mayor cantidad de recursos presentados a nivel nacional. Estas cifras demuestran cómo la agilidad y resultado de los procesos judiciales han sentado un precedente para interponer las demandas. La gente cada vez tiene más conciencia de hacer uso de sus derechos frente a acciones que en este caso consideran arbitrarias, puntualmente el aumento de los precios de los planes de salud. Está tomando conciencia que tiene acceso a la justicia, que la justicia está actuando en forma rápida y expedita y favorablemente a ellos. La Superintendencia de Salud también recibe reclamos de los cotizantes. Sin embargo, el trámite demora un poco más porque las aseguradoras tienden a interponer recursos de queja como respuesta. Así, las causas de igual forma ingresan a las Cortes de Apelaciones. La Corte ha respondido en esa forma a las demandas de los usuarios, que por supuesto han sido muchas, ¿ya? Y por esa misma razón creemos que podemos hacer frente a estos recursos de queja en el caso que se radique la competencia en la Corte, que podemos hacerle frente. Hay que buscar cuál es la fórmula, digamos, más adecuada. A más de 30 años desde la creación de las instituciones de salud previsional, el panorama actual para el 2015 prevé un proyecto de ley destinado a corregir las alzas de precio, problemas de cobertura y cobros. Todo esto para que los cotizantes cuenten con una debida justificación técnica sobre por qué le subieron su plan. En caso de despido injustificado, el trabajador puede ejercer la protección de sus derechos a través de la normativa contenida en el Código del Trabajo, donde se indica qué pasos seguir y a qué tribunales acudir. Esta es la cápsula ciudadana de esta semana. ¿Qué tengo que hacer en caso de que me despidan injustificadamente? Si un trabajador es despedido por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 159 y siguientes del Código del Trabajo y considera además que la aplicación es injustificada, indebida o improcedente, primero debe recurrir a la Inspección del Trabajo para ser citado a un comparendo de conciliación. Si no hay acuerdo, puede recurrir al Juzgado del Trabajo dentro de un plazo de 60 días contados desde la separación de sus funciones. En este tipo de casos existen dos procedimientos. El procedimiento monitorio es mucho más rápido, ya que el juez puede acoger o rechazar directamente la solicitud o citar a una audiencia única, en la cual se dictará sentencia inmediata. Este es aplicable a todos aquellos casos que ya fueron vistos por la Inspección del Trabajo y que la cuantía de la contienda es igual o inferior a 10 ingresos mínimos mensuales. También está el procedimiento de aplicación general, el cual suele realizarse en dos audiencias, una preparatoria en donde el juez llamará a las partes para lograr una conciliación.
Si no se logra el acuerdo, se dará paso a una segunda audiencia para que los abogados incorporen las pruebas que harán valer para comprobar los derechos que defienden. Para conocer más de las informaciones provenientes del Poder Judicial, los dejamos con el siguiente bloque de contingencia. El ministro en visita a Mario Carroza determinó sobreseer la investigación por eventuales adopciones ilegales en contra del sacerdote Gerardo Joanón por encontrarse extinguida la responsabilidad penal en los delitos de falsificación de instrumento público y privado, suposición de parto y usurpación de estado civil. Esto porque luego que se acreditaron los hechos cometidos entre 1975 y 1983, el magistrado consideró que por el tiempo que ha pasado, la responsabilidad penal se extinguió. El tercer juzgado de garantía de Santiago determinó medidas cautelares contra 5 ciudadanos colombianos formalizados por agresión a carabineros que acudieron a un procedimiento por ruidos molestos. Entre las medidas se cuenta la firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas. Solo una de las formalizadas quedó con arresto domiciliario nocturno por los delitos de lesiones menos graves, amenazas y hurto simple. El plazo para investigar es de 60 días. La Corte Suprema informó favorablemente el proyecto de ley que sustituye las normativas sobre propiedad industrial y crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial que se encuentra en tramitación en el Senado. El instituto busca generar sistemas eficientes de protección de los derechos de propiedad industrial, promoviendo la innovación, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento a la comunidad. La siguiente nota es una información proveniente del Poder Judicial que seguro será de su interés. Ponga atención. Este tipo de acciones serán sancionadas con penas más altas tras las modificaciones a la Ley de Control de Armas y Explosivos promulgada el pasado 31 de enero. La normativa incorpora desde ahora la figura de colocación de bombas y la explosión de cajeros por saturación de gas, acciones que sanciona con penas de cárcel que van de los 3 a los 15 años. Con una pena bastante alta en este caso, creemos que va a ser mucho más efectivo para sancionar este tipo de actos que son muy graves y que obviamente causan sensación de inseguridad en la comunidad. En el auditorio de la Fiscalía en el Centro de Justicia de Santiago, la Subsecretaría de Prevención de Delitos junto a las policías, representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial formaron un panel de conversación sobre los alcances de la nueva Ley de Control de Armas. Tenemos a todos los actores del sistema para poder discutir, para poder dialogar sobre esta nueva herramienta político-criminal que nos permite actuar fuertemente contra los delincuentes que estén utilizando armas o artefactos explosivos para cometer delitos. Una de las modificaciones que tiene la nueva ley es el castigo a quienes sean responsables de las llamadas balas locas, los que arriesgan penas de hasta 10 años de cárcel. Tenemos una nueva señal para los delincuentes que andan disparando, que andan haciendo uso irresponsable de armas que además están prohibidas y por lo tanto una herramienta importante de política para poder reprimir estos hechos. Nueva ley que se complementa con la extensión de la campaña Entrega tu arma, la que ya ha logrado recolectar más de 1.400 armas en lo que va de este 2015. Queremos que aquellos que no posean la validación legal se desarmen. Y que bueno está, pues esta campaña del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros, hoy día trae grandes logros. Hemos incrementado junto a la Autoridad de Gobierno Interior en un 470% la devolución y entrega voluntaria de armas de fuego para destrucción. El gobierno anunció además una mesa de conversación con los deportistas cuyas disciplinas estén vinculadas a las armas para explicarles los alcances de la ley, la que no los perjudicará. Y con esta información nos despedimos, dejándolos invitados a que visiten las diversas plataformas web del Poder Judicial. Nos encontramos en una nueva edición.